Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Eva Morel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Leer para contarlo. Gracias por haber aceptado la llamada o el email en este caso para charlar de libros. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Eva es la señora de las cabañas en internet, por si no lo sabéis. Ella es periodista, hace muchas cosas y entre todas ellas hace una que es particularmente llamativa y por la que la conoce mucha más gente que antes. Es por una newsletter que envía cada semana a sus más de 1000 y pico suscriptores. No sé ahora por cuántos irán, pero pues vamos por 2400. Bueno, pues fíjate, 2400, que recibimos cada semana una newsletter sobre cabañas, sobre mucho más alrededor de las cabañas, como te decía en aquel email, ¿no? De un poco de literatura, y una pizca de música, y una pizca de arquitectura. Es muy interesante y es lo que, digamos, que la ha hecho llegar a ser mucho más conocida de lo que era antes. Y hoy viene a Leer para contarlo, además de todo eso, no para recomendarnos un libro de cabañas, aunque luego supongo que hablaremos algo del tema, sino para recomendarnos una novela de Italo Calvino. Eva, cuéntanos cuál es y por qué has decidido traerla a Leer para contarlo. Pues te cuento, el libro que he traído es El varón rampante, de Italo Calvino. Es mi libro favorito y lo he traído porque, obviamente es mi libro favorito, pero lo he traído porque creo que es una historia apasionante sobre la libertad, sobre la relación del hombre con la naturaleza, sobre los cambios sociales que había en un momento, que en este caso era el siglo XVIII, y sobre cómo mantenerse fiel a uno mismo a lo largo de la vida, sin cambiar, pero evolucionar. O sea, es una novela que me he leído 3-4 veces en distintos tramos de mi vida, desde la adolescencia que lo leí por primera vez, que me lo prestó mi madre. ¿Y qué has ido descubriendo en esas lecturas? Porque sí que es esta una lectura precisamente que, por su carácter de fábula, se le da a consumir muchas veces a los más niños o adolescentes, pero tiene muchas lecturas, muchas capas, es como una cebolla, ¿no? Que luego, ¿y qué has ido descubriendo a lo largo de los años cuando has ido repitiendo esa lectura? Pues mira, justo en la adolescencia cuando la leí me pareció un libro fantástico, porque yo era esa época en la que estaba leyendo El Señor de los Anillos, La historia interminable, Momo y toda esta cantidad de libros que eran historias de fantasía, de aventura, entretenimiento, de mundos que eran muy diferentes. Entonces, en esa parte de la adolescencia para mí fue como esa aventura que vivías como muy rápido y tal. Pero luego lo he vuelto a leer en la veintena y en la treintena. Y las 2 veces ha cambiado bastante, sobre todo cuando lo leí, que fue yo creo que los 20 y medios, 26, 27, tenía esa parte de rebeldía, de, oye, me planto contra el mundo, porque bueno, hay que explicar un poco que El varón rampante es la historia de Cosimo, que es el hijo de una familia aristocrática italiana en el siglo XVIII, que un día después de una pelea con 12 años, pues se rebela contra su padre y su familia, decide subirse a un árbol y no se baja jamás de un árbol, no vuelve a pisar el suelo nunca hasta que, ni cuando muere, jamás pisa la tierra. Entonces, en la veintena que estamos en esta parte de formarnos también a nivel profesional, de tener más experiencias a nivel personal, esa rebeldía está ahí. Entonces, lo vi desde ese punto de vista. Y ya entrando en la treintena, tienes como esa parte no rebelde, pero sí de mantenerte fiel a tus ideales. Es decir, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, o yo me he formado así, o esto es lo que yo quiero con mi vida y voy a seguir haciéndolo hasta conseguirlo, o seguir el camino que estoy haciendo para continuar. Entonces tiene como esas 3 lecturas que a mí me gustan mucho, porque tienes la aventura, la rebeldía y el ser fiel a sí mismo durante toda la vida. Y es divertido porque descubres a lo mejor partes o capítulos que en una edad te gustaban más y en otra edad te gustaban menos. ¿Eras tú muy lectora de fantasía y de este tipo de novelas?
Bueno, en general he sido un ratón de biblioteca desde muy, muy pequeña, porque he tenido la suerte de vivir en una casa con una madre y un padre que son lectores con una biblioteca enorme. Entonces he leído desde fantasía a otro tipo de cosas, pero sí, o sea, yo me inicié un poco en todo esto con Momo de Michael Ende en su día, que lo Ujú. leí antes de La historia interminable. Eh, Me fascinó a la vez que me dio pánico con esos hombres grises y tal. Seguí con La historia interminable, luego entré en el mundo del Señor de los Anillos, eh, y luego ya fui caminando un poco hacia senderos más novelescos. Descubrí a Paul Auster y obviamente pues te puedo decir que mi segundo libro favorito es El país de las últimas cosas, que al final tiene esa parte también un poco de mundo fantástico a lo 1984. Y entonces he ido siempre rondando por ahí, pero descubriendo un poco cosas con las que pudiera aprender, más que una literatura fantástica per se. Mm. Es más eso, esos fábulas a lo mejor un poco más noveladas. Yo, por ejemplo, soy súper fan de Murakami. Tengo como dos estanterías llenas con todo. Me gusta esa parte de fantasía que tiene Murakami, eh, casi todas sus novelas. Entonces sí que tiene ese punto un poco de eso, fábula novelada, que al final te enseña cosas. ¿Le va a caer el Nobel a Murakami en algún momento? ¿O Es no? como el Leonardo DiCaprio de la literatura. Qué horror, pobrecito. A mí me encantaría porque creo que es un autor publicado y traducido a prácticamente todos los idiomas y todo aquello que escribe tiene una cultura japonesa tradicional, filosófica, religiosa y una esencia nipona impresionante. No sé por qué no se lo han dado ya, ¿eh? De verdad. Bueno, no sé si tendrá la calidad suficiente. Evidentemente para el jurado de momento Mm, no la tiene. Sí que es exacto, verdad que sí, sí. tiene historias. También es cierto que causa. Les pasa yo creo que a muchos autores, ¿no? Y a Murakami es uno de ellos, que causa, por un lado, amor por parte de género, puede ser pues tu Sí, caso, el mío también, a mí también me gusta Murakami, pero no tantísimo. Y hay gente que directamente no puede con él. De cierto. hecho, Mm. tiene detractores hasta el punto bueno, de decir que Tokyo Blues es una copia burda y barata del Guardián entre el Centeno. Cierto. La referencia es innegable, que sí que la hay, pero bueno, también Mm, tampoco hay que ¿no te parece? No sé si te parece, ¿no? Tampoco es mm. necesario Sí, menospreciar el trabajo de Murakami ahí. pero te digo mal, yo por ejemplo no soy excesivamente fan del Murakami de Tokyo Blues o de Kafka en la orilla. Yo Mm. soy muy fan del Murakami de 1084, del Murakami del pájaro que da cuerda al mundo. Soy más fan de ese Murakami, no de esta especie de historia que Kafka en la orilla es un librazo y Tokyo Blues es otro librazo y su adaptación al cine maravilla, pero prefiero más esa parte que realmente es la más desconocida, yo creo que. Mm. ¿Y has leído los ensayos de qué hablo cuando hablo de escribir o cuando hablo de correr? Tengo el de Cuando hablo de correr, no Mm. lo he leído todavía, pero lo tengo en mi enorme estantería de libros que tengo por leer que nunca me da tiempo. Pero ese lo tengo pendiente desde hace como 6 o 7 años ya para leer. Pero todavía no, sí que he leído ensayos suyos, tiene uno de música súper interesante que llegó a mí el año pasado, ahora no recuerdo el nombre, que me gustó bastante. Y luego tiene una vena ensayística, le han publicado algunos artículos por ahí, pues no recuerdo decirte si New York Times o algún medio así potente americano, Mm. y ha habido algún ensayo suyo traducido que me ha parecido muy interesante. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Es uno de los libros que a mí me gustaría muchísimo que me gustase y no me gusta de Murakami. No le termino de coger el punto. Y una de las cosas que sí que me gusta de Murakami mucho es, o que me gustaba mucho de Murakami, sobre todo al principio cuando empecé a leerlo, es cómo conseguía mezclar muchas veces la narración con una canción, con una música, con el sonido Sí. un sonido de jazz, un sonido que lo marcaba y incluso podías combinarlo si tenías la posibilidad de acceder o tienes a día de hoy la posibilidad de acceder a Spotify con los auriculares mientras estás leyendo. Y ese maridaje es muy interesante. Además, Murakami es Sí, un tipo que sabe muchísimo de música
y el maridaje suele ser adecuado. Es una cosa que también haces mucho con el tema de la newsletter, ¿no? ¿No? Esa Sí, combinación, ese cóctel. sí, o sea, sí, soy la música, o sea, yo creo que para mí mi vida, mi existencia como ser humano no tendría sentido si no existiera la música. Entonces, ha formado parte de mi vida toda mi vida, valga la redundancia. Y para mí el hacer el proyecto de la newsletter de Cabañas no tenía sentido si no había algo de fondo, porque el crear ese ambiente mientras estás leyendo, o sea, no hay nada mejor que meterte dentro de una historia o meterte dentro de una emoción que a través de la música. Entonces, para mí juega un papel absolutamente fundamental, que tiene que ver con el estado de ánimo, con el tipo de cabaña, con el momento, con la estación, con un montón de cosas. O sea, no tiene sentido si no pudieras escuchar música mientras lees eso, al final no estás en esa cabaña con la nieve o con la mantita o con tu café, no te crea la misma esencia. Eh, Cuéntanos cómo surge, ¿no? El Club de la Cabaña o la newsletter o la primera, la idea primigenia, ¿no? De cómo surge el tema de la newsletter. Ya no tanto en el hecho de la idea en sí, porque, bueno, creo que la idea es básica, ¿no? Es decir, quiero escribir sobre cabañas y voy a hacerlo así porque es lo que me cuadra. Sino cómo va madurando hasta convertirse en el producto que es, en cuanto a que decides eso, incluirle la música para crear el ambiente, en cuanto decides hablar sobre la parte de arquitectura o la parte de viajar o la parte de, no sé, esas secciones, por decirlo de alguna forma, que van dándole forma a un contenido global, pero que en realidad estás hablando de 200 cosas con un mismo topic, que son las cabañas. Pero bueno, eso, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo va desarrollándose hasta llegar a ser lo que es hoy? Pues esto viene en realidad de hace como 9 o 10 años, ya de historia a historia. Eh, y yo desde muy pequeña he tenido una relación como muy especial con la montaña y con la nieve. Y eh, todas las personas que han subido a Sierra Nevada alguna vez, o han esquiado en Sierra Nevada o han subido allí a la montaña, en la carretera hay una pequeña cabaña, que es una cabaña alpina, que se llama la cabaña, bueno, popularmente se llama la cabaña de los gnomos, que es una cabaña típica alpina con el techo rojo, las puertitas con corazoncitos marroncitas, tiene 2 gnomos y tal. Y siempre de pequeña he tenido una fascinación muy grande por ese lugar concreto y decir, cuando sea mayor voy a vivir ahí. Entonces eso quedó en el subconsciente y cuando empezó la era de las redes sociales, del Tumblr, de Fotolog, de Facebook y tal, pues empecé a encontrar y empecé a buscar por internet pues imágenes de cabañas. Y pues tenía un Tumblr donde las subía y luego en Facebook pues empecé a subirlas como un grito, entre comillas, de, de desahogo, es decir, siempre ponía el mismo pie de foto, aquí y ahora. Y era el momento en el que a lo mejor tú decías, voy a respirar, voy a evadirme de la rutina 2 minutos, ¡pum! Y miro esta foto durante un rato. Y eso siguió siendo así hasta que nació Instagram, empecé a compartir cabañas en Instagram, nació Cabin Porn, que nació en el año 2000 medios, 2007, 2006, creo recordar. Y a partir de ahí, pues seguí compartiendo, compartiendo, compartiendo. Y en el año 2021, Navidades 2020-2021, después de la pandemia, tener muchos ataques de ansiedad por trabajo y tal, dije, necesito colocar esto en un sitio físico, bueno, físico, digital, virtual, um, que realmente me haga sentir en paz y me haga sentir en esa desconexión. Y me daba cuenta de que había mucha gente que cada vez que compartía una imagen de cabaña me decía lo mismo. Y pensando formatos dije, bueno, ¿por qué no hago una newsletter? Porque al final quiero compartir esa cabaña, pero quiero compartir todo lo que hay alrededor de esa cabaña. He leído mucho, he mirado un montón de cosas. Al final hay, pues eso, curiosidades, cultura de cabaña, viajes, incluso decoración, de todo, que no es cabañil per se, pero que al final entra dentro
espíritu de la cabaña y de esa esencia. Y lo decidí como en 48 horas, lo comenté con una amiga mía por Telegram, en plan, oye, ¿y si hago esto? Y me dijo, venga, me abrí una cuenta en Substack y en 48 horas pues la envié. De hecho, el 14 de enero, que fue el sábado pasado, hizo 2 años que mandé la primera. Y a partir de ahí, pues fue como una especie de la revolución de la cabaña. Yo sinceramente no esperaba que tanta gente tuviera como esa necesidad de escape de la rutina, como lo he tenido yo. Es un buen ejemplo, supongo, de esa tendencia a la especialización que vivimos en cuanto al contenido, ¿no? En redes sociales. Sí, Ya no vende tanto, o digamos, no tiene tanto prestigio quien abarca mucho porque aprieta poco, sino quien hace un contenido pequeño, pero muy específico, de un tema muy específico, en un lugar muy específico, ¿no? Y tu newsletter es un gran ejemplo, tú que además eres em, eh, una persona que tiene mucha experiencia en cuanto a la creación y a la curación de contenidos, entiendo que, bueno, no sé si opinas igual o lo hiciste con esa idea de ya de especializarte ahí un poquito o la has ido adaptando con el paso del tiempo. pues a ver, estoy de acuerdo contigo en que vamos a un mundo más nicho, o sea, mucho más especializado. De hecho, no solo las newsletters, los propios medios, los creadores de contenidos, cada vez más se Mm. dan cuenta de que eh, no tienes por qué abarcar un público de 300K de seguidores, sino que con un público de 20K, 10K, 3K o 200 personas que realmente están interesadas en eso, al final ese nicho te funciona. Yo estoy totalmente a favor de que esa especialización exista. En mi caso sí que lo hice especializado o en ese sentido aposta, eh, porque para mí es algo que me gusta. Llevo escribiendo sobre arquitectura e interiorismo bastantes años y me daba cuenta de que lo que más disfrutaba era eso. Y he disfrutado más en leer. Y entonces veía que había como un espacio que no estaba ocupado y era ese. Digo, si llevo tanto tiempo leyendo sobre esto y especializándome sobre esto, ¿por qué no spread the word? ¿Sabes? Voy a compartir lo que sé, voy a sacar un poco lo que sé y, oye, a lo mejor a alguien le interesa y si no, pues mira, ahí queda a los de Internet para el resto de la eternidad. Entonces, creo que esa especialización es buena, siempre y cuando no te quedes ahí obsoleto, ¿sabes? O sea, obsoleto en otras cosas me refiero, que sigas con eso, pero que también paralelamente pues sigas gestionando otro tipo de cosas. Yo escribo a tope de cabañas, pero sigo escribiendo de viajes, de arquitectura, de estilo de vida y de otras cosas. Porque creo que es importante al final esa riqueza que hay en lo global. Pero creo que el nicho es donde está el futuro. Todo el contenido pequeñito es donde está. Y si no nos podemos ir más lejos, o sea, las newsletters ahora mismo es periodismo de nicho o es contenido de nicho. Hay muchísimas eh, de temas muy concretos y súper curiosos y súper diferentes. Y yo creo que ahí es donde está un poco la realidad de los que son periodistas, creadores de contenido, etcétera. Que no me gusta llamar creador de contenido a la gente, pero yo creo que está un poco ahí. A mí me sorprende mucho la capacidad que tenéis los que hacéis este tipo de contenido de nicho, de no perder o de no acabar con toda la información de golpe, conseguir sacando, pues fíjate, tú llevas 2 años pues unas 50 newsletters al año, 80 llevo en 85 al total. año, pues, bueno, 85 total. ¿En qué momento se acaba el contenido de Cabañas y sigues aportando cosas nuevas y visiones novedosas y nuevas? Y me sorprende mucho esa capacidad que tenéis y en cierto modo, la admiro esa capacidad de seguir reciclando contenido sobre el mismo topic para continuar generando cosas nuevas, ¿no? Eso me parece que tiene mucho mérito.
No es fácil, ¿eh? No te creas. Yo hay veces que me las he visto, me las he deseado, he sudado sangre, sudor, lágrimas, de todo para poder sacarla un jueves porque decía, digo, es que no tengo nada. Pero al final yo creo que la clave está en crear ese nicho, pero en crear como un mundo alrededor de eso, que es lo que yo he intentado con el Club de la Cabaña. Tú tienes una cabaña, pero hay muchas cosas alrededor. Tienes, por ejemplo, desde compartir la historia de la absenta y de que hay un pequeño bosque en Suiza donde hay pequeñas montañitas donde meten dentro urnitas con absenta, y tienes un poco esa historia que no es de cabaña, pero tiene ese halo un poco de naturaleza, a compartir una estación de tren en Japón que no sirve absolutamente para nada porque no te puedes bajar de ella, pero sirve para contemplar el paisaje que hay cuando estás en el tren. A compartir, pues eso, una cabaña en La Rioja donde te puedes quedar, la última cabaña de fulanito de tal, o una manta de lana que es muy bonita y que tienes. Yo creo que es crear como ese mundo alrededor, porque si no, sí que es verdad que llega un momento que te quedas sin información. También es cierto que yo creo que un poco la clave está en ser un obseso compulsivo horrible de Internet y estar todo el rato mirando cosas, que eso, claro, en parte mi trabajo real de persona, pues también tiene un poco eso. Yo navego todo el día, leo todo el día y al final la curación de contenido lo que tiene es eso, acabas descubriendo un montón de cosas que te sirven. Sí, porque tú además de la newsletter, tienes un trabajo, como tú dices, de persona normal De persona. en Flipboard, ¿no? Sí, trabajo en Flipboard, soy la persona que gestiona, soy como la jefa, entre comillas, en España, la persona que gestiona toda la guía de contenido en España, hace las estrategias, relaciones con medios y tal, y llevo 9 años. Ellos están en San Francisco, yo estoy en España, eso me gusta mucho. De vez en cuando te llevan por allí de viaje, que también está muy bien. Y claro, son 9 años haciendo curación de contenido pura y dura. O sea, yo cuando empecé en este trabajo no tenía ni idea. Tuve que buscar qué era la curación de contenidos porque no existía ese puesto ni en España ni en ningún lado. Y tuve que saber que era algo que yo ya hago, o que yo hacía, mejor dicho, pero que no le tenía puesto un nombre. Entonces, claro, estás todo el día buscando información, clasificando información, recopilando, comparto esto, comparto tal. Entonces, estás todo el rato metido en Internet, como quien dice. Y es posible seguir, ¿tienes alguna, no sé cómo se dice en Flipboard, no recuerdo ahora mismo, no sé si eran libretas o Revistas. revistas de cabañas hasta? ¿Te has creado también ahí alguna para poder seguirte en Flipboard o solo en No, Substack? no tengo ninguna. Siempre he tenido como un poco la idea de hacerlo. De hecho, tengo un perfil personal de Flipboard, pero eh, creo que como lo utilizo para trabajar y utilizo el perfil de Flipboard de España para trabajo, al final como que no me quedan ganas de hacerlo en la parte personal, cosa que a lo mejor debería, pero siempre lo he tenido ahí en mente de hacer una revista en plan de cabañas, pero yo creo que es que al final el trabajo te puede y dices, ¿para qué voy a hacer algo de trabajo con mi vida libre? Hmm. Entonces, si no estaría todo el rato metida en la aplicación y todo el rato. Pero no, es buena idea, ya te digo, pero no lo he hecho nunca. A mí me parece, Flipboard me parece una aplicación interesantísima. Yo soy usuario de Flipboard. Lo que pasa es que yo creo que la uso mal porque em, siempre la he querido usar más como un agregador de noticias que como otra cosa. Es que ahí Y está el claro, error. para leer Mm. lo típico, ¿no? De el primer vistazo de prensa, la Ujú. primera revista de prensa de por la mañana, entrar a un sitio, tenerlo todo. Lo que hace un poco ahora Google News, más o menos, Sí, pues exacto. con Flipboard. Con Flipboard y con otros Mm. servicios parecidos de la competencia que no vamos a nombrar ahora porque no viene al caso, pero más o menos parecidos. Y Sí, nunca he terminado de sacarle el pringue que de verdad creo que tiene porque creo que no he sabido usarlo. tienes que pensar que Flipboard, yo siempre lo explico de esta manera, es Pinterest para noticias. Porque al final
o sea, la manera de comportarte como usuario, o sea, la experiencia de usuario en Flipboard es exactamente igual que la de Pinterest. Tienes contenido, te haces un tablero y lo metes en el tablero. Simplemente en vez de ser fotos, lo haces con artículos, con vídeos, con audio, con fotos, con lo que te dé la gana. Entonces las vas haciendo de manera temática. Yo le veo mucho partido, pues si eres una publicación o un medio, porque al final es algo que quieras o no te genera tráfico, pero como usuario normal, eh, tienes de todo. O sea, para guardar recetas, para planificar un viaje, hay muchos profesores que utilizan revistas compartidas para fomentar la colaboración con los alumnos y empezar a fomentar, pues eso, la búsqueda e investigación de información, lo que te dé la gana. Pero sí que es verdad que mucha gente piensa que es un agregador, cuando no lo es. Tienes a un equipo de personas humanas, digo humanas porque hay un algoritmo también artificial, que hacen una labor de curación manual y luego hay un algoritmo que según lo que leas, lo que te gusta y tal, pues va generando. Eh, cuanto más guardas, más compartes, más lees, mucho mejor. Pero ya te digo, yo lo pienso siempre y lo defino como el Pinterest del contenido, ¿Y porque es muy parecido. habéis notado, eh, para mal o negativamente, el paso de los medios grandes a modelos freemium? ¿Os ha perjudicado? ¿Lo habéis notado? Es complicado. El tema del muro de pago, por ejemplo, es algo que en Estados Unidos lleva bastantes más años que en España o en Europa. Entonces sí que ellos allí al final han podido desarrollar ciertas estrategias. En el momento en el que ha entrado a España, bueno, ha afectado en el sentido en el que tú abres una noticia pues, de cualquier diario que tiene pues, un muro de registro o un muro de pago y el usuario pues, se puede sentir un poco frustrado, se da la vuelta y se va. Eh, en ese caso sí, pero en general no ha habido ni cambios de tráfico ni cambios en cuanto a mayor o menor lectura de cosas. Lo que intentamos en eso es que el propio medio, cuando genera pues, sus revistas o sus storyboards o sus contenidos curados dentro de la aplicación, pues que tengan como tácticas para llevar a los usuarios a que se registren, pues que tengan un botoncito o una notita en algún sitio y eso al final te lleve a que se registren. Afecta, sí, pero creo que eso te lo podrían decir más los medios que yo, porque al final, como el tráfico va hacia ellos al final saben si leen, no leen, se registran o no. Pero no, yo en mi labor diaria no he notado ninguna diferencia, porque yo sigo gestionando noticias de medios como El País o La Vanguardia que tienen un modelo de pago o otros medios que tienen un modelo solo de registro y no tenemos problema. No, es interesante, Mm. Flipboard, aparte, bueno, pues de lo que estamos hablando, también es interesante por el, el nuevo, o la nueva tendencia de lectura de mucha gente, ¿no? Que es con el iPad o con el, Ujú. a lo mejor con el móvil menos, también, pero supongo que con el iPad, con la tablet y demás, para a la hora de sentarse a leer la prensa, ya no se hace como se hacía, y ahora se hace pues eso, con Flipboard y con este tipo Sí. de servicios. Y la verdad que, no sé, de alguna forma pienso que debe ser un orgullo, impulsar a la gente hacia leer, ¿no? Hacia, aunque sea en el iPad y no sea como a lo mejor tú y yo que somos periodistas, hace 15 años pensábamos en escribir en El País o en El Mundo, y sin embargo ha cambiado todo tan rápido y de Mm. repente estamos fomentando que la gente lea en Flipboard, ¿no? Y debe Sí. ser un orgullo también, quizás no nos paramos a pensarlo, pero debe ser también un orgullo eso, ¿no? El fomentar que la gente lea, aunque sea en otro formato que ni siquiera pensábamos cuando empezamos a estudiar o decidimos estudiar esto. Totalmente. Yo, de hecho, creo que es un orgullo en general que la gente, que el hacer que la gente lea en general. O sea, ya que sea en un móvil, que sea en una tableta o que sea en papel o en un ebook, creo que eso al final es un logro y al final el papel nuestro un poco es
hacer que se cree ese interés en la lectura, más allá pues de clickbaits, historias, bulos y demás, que eso es un poco lo que entorpece y lo que mancha un poco todo esto, pero creo que es súper bonito. Yo, por ejemplo, ahora que decías lo del tema de hace 15 años que nuestra ilusión era escribir en El País y tal, yo cuando acabé la carrera yo tenía 2 sueños. Yo hice la carrera hace 22 años ya, madre mía. Y yo tenía 2 sueños cuando hice la carrera. Uno era trabajar en Condé Nast y el otro era escribir un artículo en papel en el diario El País. Lo de Condé Nast se cumplió en 2017, cuando empecé a escribir en la revista AD, en digital y en Traveler. Y el sueño del país se ha cumplido este verano cuando he visto por primera vez un artículo mío que escribí para digital impreso en papel. Te puedo decir que es que me volví loca porque no sabía que salía en papel, era pleno verano, agosto, Para y me encontrar el dediqué periódico, a... ¿no? Sí, sí, porque es que además me enteré al día siguiente. Todo el mundo buscando el periódico y al final conseguimos que el kiosquero de toda la vida, donde mis padres compran la prensa, nos dijera que había un vecino que coleccionaba el diario El País y que una vez cada 2 meses se lo daba para reciclar. Llamarlo por teléfono, pedirle ese día, El el ejemplar. periódico, el ejemplar, me lo dio, lo recorté y lo tengo aquí guardado. Esto parece una tontería, pero a lo mejor para una persona, a lo mejor que no tenga tanto que ver con el periodismo, o una persona que no tenga esa vocación que yo tengo desde que era una cría, a mí me hace mucha ilusión. Sobre todo en un momento en el que ya no ves en papel ciertas cosas. Entonces yo creo que el volver a eso y de repente ver tu firma y decir, hostia, que soy yo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me enorgullece mucho. Claro. Mira, hablando del periódico y de que te costó encontrar el ejemplar, llevo unos días, de hecho el otro día escribía yo en Substack precisamente sobre el periódico y reflexionando sobre el periódico en papel y reflexionando sobre la prensa y tal, me di cuenta de una cosa. Yo ahora mismo si quiero por las mañanas comprar el periódico, no puedo comprarlo, no tengo ningún sitio al que ir para comprar el periódico. Y es verdad que, y al hilo de lo que hablábamos de que la gente lee en el iPad y en Flipboard y todo esto, em, hay un problema muy grave en cuanto a distribución del periódico. Es decir, es verdad que la gente lee menos papel, eso está claro, vale, perfecto. Pero hay un problema, porque yo quiero comprar el periódico, yo no puedo comprar el periódico. Yo me tengo que esperar a mediodía, a lo mejor, a la pausa de la comida, para poder coger el coche, ir a algún sitio a comprarlo, cuando a lo mejor antes era bajar 2 minutos andando a cualquier sitio y lo tenían. Quizá ese sea un problema mucho más grave de lo que pensamos en cuanto Sí. a ese problema de lectura que hay o esa pérdida de lectores que todos los periódicos han sufrido y quizá la distribución, no sé si la solución es las cabinas estas que hay en Estados Unidos que echas una moneda y coges el periódico o venderlo en los supermercados o venderlo, no lo sé, pero pero es verdad, no, yo Sí. no puedo, yo un domingo voy a comprar el periódico, tengo que coger el coche, ¿acaso he hecho? Ir a un kiosco donde pueda aparcar a comprar el periódico, al final es que no te das cuenta, te quedas en casa, lees lo que puedas en el iPad y Sí. sigues. Y eso es un Yo creo problema. que sí, yo creo que un problema también añadido que tiene que ver con eso precisamente es el tema de la tirada. O sea, en los últimos años eh, se ha dejado de vender prensa, se ha dejado de invertir en prensa. Es decir, ya las marcas invierten en digital, no invierten en papel porque papel al final es más caro. Si a lo mejor echas un poco la vista atrás, te das cuenta de que los últimos 10 años para acá todos los periódicos impresos en general han acortado Mm. el número de páginas. No solo han acortado el número de páginas, sino que precisamente eso, la propia tirada se ha hecho mucho más pequeña. Hay muchísimos periódicos que han dejado de existir y que ahora, incluso revistas, fíjate, por ejemplo, Rock Deluxe, que es una de las revistas más clásicas en música en España, se dejan de editar en papel y ya solo se crean, o sea, ya solo existen a nivel digital. Entonces, yo creo que eso ha venido un poco con el cambio de los tiempos, con la revolución de Internet, de redes sociales, de la prensa digital, de la creación de nuevos medios en digital y de un cambio en el consumo.
y en el hábito de ese tipo de cosas. De la misma manera que, aunque el telediario de Antena 3 sea el más visto por el share, ya no hay tanta gente que ve las noticias de la misma manera en televisión. Y ya no ve la gente la televisión de la misma manera. Ve Netflix, ve cosas en streaming. Entonces, estamos como evolucionando un poco en la manera de comunicarnos y de saber qué es lo que pasa en el mundo. Porque si un mundo al final tú piensas que si es todo más inmediato, que a mí me hagas un periódico al día siguiente con una portada de algo que a lo mejor pasó pues al cierre de la edición o antes del cierre de la edición, que es a medianoche, y ya lo compras al día siguiente, es como ese dicho que dice las noticias de hoy serán la Para papelera de envolver el mañana o algo pescado así, del día siguiente. exactamente. Entonces yo creo que tiene un poco que ver con eso. Ha habido incluso ideas de retomar esta edición vespertina y tener un periódico de mañana y un periódico vespertino, pero eh, yo creo que pienso mucho que es algo que no debe desaparecer de esa manera. Yo, de hecho, tengo que caminar 15 minutos para un kiosco para comprar prensa. Eh, Te puedo decir que hace más de 2 años que no compro un periódico, que el periódico que ha caído en mis manos fue este y no fue ni comprado. En cierto modo me da mucha pena, porque esa ilusión de sentarte el domingo con un café en una terraza, en un bar, pasando las páginas del periódico, es algo que por lo menos para mí ha marcado gran parte de mi edad adulta. ¿Piensas que si estuviera en vez de a 15 a un minuto comprarías más periódicos o tampoco? No, no lo Igual. compraría. No, pero creo que también es defecto de profesión. Al final tú piensas que yo trabajo 24/7 con noticias todo el Y, día. claro, te faltaban más noticias, ¿no? Entonces, Por la mañana. exactamente. Entonces, yo lo que quiero en mi vida es desconectar, ponerme una serie lo más chorra posible de estas de encefalograma plano y no ver nada. Porque, claro, es que yo al final ni vacaciones, o sea, sí tengo vacaciones, obvio, pero yo tengo que estar siempre un poco alerta. Entonces, lo que quiero es desconectar. No me he comprado un periódico. Me da mucha pena, ¿eh? Pero para eso lo que hago, pues me suscribo a medios, que es lo que he hecho. ¿Y cuál es la última gran serie chorra que has visto? Eh, Te puedo decir Si se una puede guay decir. y una chorra. Sí, espérate, la última chorra, Emily in Paris. Me la he Ah, visto en un fin de semana. Estaba muy en contra de un poco todo el concepto de la serie, de este tópico francés, el tópico americano. También estaba un poco también al día de toda esta polémica que hubo con los Globos de Oro en su día y tal. Y tenía amor-odio, pero estaba en un momento que decía, ha sido ahora en Navidades, necesito algo para no pensar. Y te digo, me he visto las 3 temporadas en un fin de semana. Pero para compensar, te voy a recomendar una bien seria que para mí está siendo lo mejor de los 15 días que llevamos de 2023, que es Caleidoscopio en Netflix, que me parece vale. un bombazo. Es como juntar a la vez, para mí, juntar a la vez cualquiera de la saga de Ocean's Eleven con Quentin Tarantino y con La Jungla de Cristal. Todo a la vez. Buen cóctel, ¿no? Sí, para mí ha sido una sorpresa absolutamente maravillosa. Además, es una serie, está en Netflix, que la puedes ver totalmente desordenada. Los capítulos no tienen número, no van en orden cronológico. Ah, esta es Cada la uno tiene un de... color. Ya Esta es sé la cuál de, es. sí, la del robo, que sale Paz Vega. Sí. Y más allá del robo y Paz Vega, no te voy a decir nada más. Y para mí es de estas joyas que pasan un poco desapercibidas y tal, serión. También muy rápida de ver y te engancha mucho, pero es eso, es la suma de esas tres blockbusters de acción. ¿Te gustan las series posteriores a libros que ya has leído? ¿O eres de las que tienes a... Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo cuando he leído una novela o un libro, a lo mejor un ensayo, se ha hecho un documental a posteriori y demás, siempre tengo la curiosidad de ir a verlo, de ir a buscarlo, para... Normalmente para poder decir después, no, es que el libro era mejor. Eso seguramente siempre era el primer motivo, pero también por curiosidad, ¿no? No sé si tú también tienes esa... Sí, me ha pasado y en concreto me ha pasado con Pequeños Fuegos en todas partes. Leí el libro hace bastante tiempo, antes de que se planteara que iba a haber una serie y tal,
me flipó, me pareció un libro maravilloso No lo que conozco. trata temas. ¿De qué va? Es una escritora, ahora no recuerdo el nombre, pues mira, es la historia de una mujer y su hija. Ella es fotógrafa, ¿vale? Y entonces van a vivir a un barrio mega rico. Ellas han ido cambiando como de ciudad a lo largo de los años en Estados Unidos. Y se van a vivir a un barrio rico y es un poco la relación de ella con una familia rica concreta, la relación de la hija con los hijos de la familia y secretos un poco que hay ahí por dentro. Eh, Se ha llevado a serie, no recuerdo en qué plataforma está, puede ser en Amazon, puede que te mienta, protagonizada por, esta chica rubia que hizo Reese, Witherspoon. Witherspoon, jolín, es el peor nombre de la vida, o sea, es fatal esto. Está protagonizada por ella y la vi muy a posteriori, ¿vale? Estuve leyendo, van a hacer la serie. Cuando terminas el libro dices, ostras, es como muy seriable, muy hacer película. Mm. Eh, y mi problema fue que el libro me gustó tanto y la serie tiene connotaciones más de raza, sesgos de otro tipo y que no salen en el libro, que además se tomaron pues ciertas libertades que ellas explicaron que se iban a tomar. Y me gustó, pero no al mismo nivel. Fue diferente, fue como ver una serie y leerme un libro, las dos distintas. Yo creo que hay que tener un poco cuidado ahí. Me pasa más con películas que vienen de libros que con series que vienen de libros. Mm. Las adaptaciones son... ahora con la serie del Señor de los Anillos, con todo el follón Mm, que ha habido, ya, aparte bueno, de las críticas por si es woke o no es woke y demás, sí, ha habido un movidón tremendo por la poca em, la poca fidelidad a lo escrito, que cierto. en realidad está ahí un poco en el aire, porque tampoco está dentro del Silmarillion, pero bueno, al final Sí, sí, sí. el que es muy apegado a la obra del Tolkien, la siente como suya y todas esas cosas le molestan. He pensado mucho sobre ese tema, ¿no? En los últimos meses, que es muy difícil adaptar cualquier cosa, ¿no? Hasta un videojuego, ahora con la serie de The Last of Us, no sé, tengo ganas Bueno, de la he verla, a empezado ver a ver si... hoy. ¿Sí? La he ¿Qué tal? empezado a ver hoy, ¿Y qué tal? me queda media hora y me está sorprendiendo de Para... manera interesante. Mira que era un proyecto de estos de lista negra que era complicado sacar. A mí hay ¿Mm? eh, una de mis películas favoritas de mi vida es Dune, David Lynch, Sí, me la han recomendado mucho y y no pude ver la película, no... una uf, maravilla. tengo que volver a Pero empezarla. te voy a decir, por ejemplo, que Denis Villeneuve, que se encargó de hacer la Dune nueva, y yo soy excesivamente fan de este director, tenía ahí como un amor-odio, porque yo tengo como esa parte que le pasa a los fans de Tolkien, y yo soy como muy purista con Ujú. Dune, y esa Dune es Dune. Y he de decirte que yo me he leído varios de los libros de Dune y posteriores, y el Dune de Villeneuve, para mí, al menos esta primera película, que es el primer libro de los tres que tiene Dune, me parece que es bastante fiel. Y me ha gustado mucho porque es una película súper adulta, súper madura, que no tiene esta parte un poco linchiana de ida de olla, que también es maravillosa por otro lado, pero tiene esa madurez que tú lees en los libros y esa oscuridad que tú lees en los libros. Entonces, a mí esto, por ejemplo, me ha parecido una adaptación mega fiel, igual que la historia interminable, por ejemplo, que es que la vi hace poquito y la tengo como súper fresca. Sí. Eva, que se nos está acabando ya el tiempo, Sí, luego a luego. ¿Qué libro te ha sorprendido más últimamente? ostras, esta me la pones muy difícil, pero eh, te voy a dar dos. Uno, mira, Cauterio, de Vale. Lucía Ligmaer, me ha gustado muchísimo, me lo bebí en una tarde prácticamente. ¿Este está Y en anagrama, puede ser? está en Sí, ¿no? anagrama, sí, sí. Y luego,
El último que me he leído, que no quiere decir que me haya gustado, pero que me haya sorprendido, ha ¿Vale? sido las memorias del príncipe Harry. ¿La has leído ya? Sí, me lo consiguieron muy de extranjis O sea, eres una de esas antes de personas, que ¿no? saliera. Soy una de esas personas que lo tuvo antes del 10 de enero y lo tuve el 7 de enero, que además era mi cumpleaños y fue como una sorpresa Dicen que muy... está muy bien escrito. ¿Lo estás diciendo irónicamente? No, 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 lo he leído de verdad, que está muy bien escrito. Otra cosa es que Eh, lo que cuenta Pues yo he es... de decirte que a mí, a pesar de que el escritor fantasma sea quien es y tenga la fama que tiene, haya ganado su Pulitzer y venga de hacer la biografía de Agassi, que era maravillosa, eh, a mí me ha resultado muy confuso. O sea, el libro me ha enganchado, ¿eh? De Mm, hecho, tienes una versión en audio hasta leída por el propio príncipe Harry, que lo descubrí el otro día, que soy Just Too Much. wow. Pero a mí me ha sorprendido porque tiene un uso de puntos y aparte con frases muy cortas y puntos suspensivos y tal, que da la impresión de ser una transcripción literal de un audio, pero retocada un poco. Y ha habido momentos en los que me ha agobiado, pero es muy fácil de leer. Y hombre, si te gusta el mundo royal británico como a mí, es una lectura obligadísima. Pues te he dicho, un libro chorra que me ha sorprendido. Bueno, chorra, no deja de ser... No, no te voy a decir que sea un libro histórico, pero sí que la relación de la corona británica con la historia reciente, la historia moderna de Europa, hace que este tipo de testimonios sean interesantes. No, no deja de ser Exactamente. solo Sí, una novela rosa, ¿no? Ni sí, siquiera es así. exacto. Sí, sí. De hecho, eres fan de The Crown, me imagino. Sí, soy fan de The Crown, detractora de la última temporada. Ah, sí. ¿Por qué? Sí. No he llegado a ver bien los personajes colocados en su sitio. Lady Di, Príncipe Carlos, no he llegado a entrar. Es que para mí el Príncipe Carlos siempre será McNulty de The Wire, entonces nunca lo voy a ver como el Príncipe Carlos. Me va a costar muchísimo. Es verdad, McNulty. Sí, eso me ha despistado. Yo que soy Es muy verdad. fan de The Wire, que mis gatos se llaman como personajes de The Wire, pues imagina. Me pregunto si en la próxima temporada o en las próximas, porque en el libro este de Harry parece ser que se cuentan cosas Sí, bastante duras, ¿no? Por parte del hermano, por parte de la familia, del sí. propio príncipe Carlos y tal. Me pregunto si ese tipo de cosas serán tomadas en consideración como hechos eh, históricos para aparecer en The Crown en las próximas temporadas. Yo tengo la esperanza de que, supongo que lo habrás leído, de que el famoso osito de peluche con el que sigue durmiendo o llevándolo de viaje el príncipe Carlos, que está el pobre ya raído y asqueroso, salga en la próxima temporada de The Crown. Muy bien. Pues Eva, ha sido un auténtico placer. Me ha encantado conocerte y desvirtualizarte detrás de esa newsletter de Cabañas que recibo cada semana en el buzón del correo. Y todas estas recomendaciones de libros, como siempre, y de series, las pondremos en las notas del podcast, aquí en la parte de abajo, tanto en YouTube como en Spotify, en iVoox y en todas las plataformas. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Te Gracias a sigo ti. leyendo. Hablaré del podcast en mi newsletter cuando salga, que saldrá en unos días. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Estaría un par de horas más si me apuras hablando. Pues mejor, lo hacemos en un año, en año y medio, cuando hagas otro proyecto de newsletter o otra cosa que pueda ser interesante. O no, simplemente nos juntamos a hablar de la siguiente temporada de The Crown Exacto. Yo y encantada. quedamos y charlamos. ¿Vale? Un placer. Muchas Genial. gracias. Gracias.